unos días bastante movidos en temas de política, como lo veníamos diciendo con Paola, pues es la recta final antes de esa primera vuelta. Estamos a 20 días de las votaciones de la primera vuelta presidencial y lo que vemos es un Iván Cepeda que no solo está recorriendo el país, sino que además está llenando diferentes plazas y este fin de semana no fue la excepción. Sí, lo veíamos en Valledupar. Mostraron la silla vacía. Lo veíamos en Valledupar, Mariana, llenando esta plaza, la famosa y muy aclamada Plaza Alfonso López, allí en la ciudad de Valledupar. Esto es en la capital, en el departamento del Cesar. Y miren, Mariana, que hay una leyenda urbana, y es que quien llena la Plaza de Alfonso López en Cesar, más allá de un árbol de mango, quien logra superar el árbol de mango con la cantidad de personas que asisten a un evento, particularmente un evento político de algún candidato presidencial, pues es el presidente de la República. Es la leyenda, el mito que hay allí en esta región del país. Siempre que viene aquí alguien y llena la plaza, más allá del palo de mango, como dicen ellos, esa persona es el próximo presidente de la República. Por eso nos preguntamos hoy aquí, ¿será entonces Iván Cepeda el próximo presidente de la República? Porque llenó esta plaza más allá del árbol de mango. Veamos justamente un video de esta celebración, esta convocatoria que hubo el fin de semana allí en Valledupar. Las obras construidas con la comunidad también generan confianza, desarrollo y paz. Gracias al programa piloto KfW por habernos asignado esos recursos para esta vía. Mi nombre es Iván Cepeda y quiero ser su presidente en primera vuelta. ¡Arriba la bandera! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Vamos a ver! ¡Afiches! ¡Banderas! ¡Aplausos! ¡Cepeda! ¡Cepeda! Estaba llenísimo, parecía una posesión locura presidencial ahí con Una el completa himno. locura. Hasta él se sorprendió, ¿no? Como quiero ser su presidente, y la histeria, los gritos. Veía yo, por ejemplo, que claramente la oposición ponía algunas tomas de estas plazas más temprano, digamos cuando no estaban llenas, un poco para articular esta idea de que Iván Cepeda no era cierto que estuviera llenando las plazas, y luego salen este montón de fotografías y de videos donde pues claramente se ve con contundencia que estaba lleno. Yo creo que superó más que el palo de mango, Sí, el árbol de mango. claro, se lo llevó por delante. Y vi que Paloma también lo estaba retando, ¿no? Como yo también estaré por allá por si quiere debatir, vi que le escribió el fin de semana. Pues mire, Mariana, justamente usted lo decía, estas imágenes, las fotos, lo que vimos este fin de semana, y ya lo mencionábamos aquí en De Frente, fue una locura completa en la ciudad de Valledupar, lleno total esta plaza tan importante allí en esta región del país. Y es lo que hace que Iván Cepeda se convenza cada vez más de que él no necesita justamente ir a los debates, no necesita confrontar con los otros candidatos que sí están participando en conversaciones que han generado los medios de comunicación, espacios en donde han debatido, pero él dice, mi único interlocutor es el pueblo. Incluso quiero que veamos el trino que puso Iván Cepeda, donde hace este anuncio que fue un poco criticado, pero pues también es cierto, ¿no? Él
ha sido claro en que para él este es el verdadero triunfo, estas son las verdaderas encuestas, este es el verdadero debate. Dice, mi interlocutor es el pueblo. Mientras candidatas y candidatos ventilan sus resentimientos y lamentos por sus maltrechas campañas en discusiones estériles e insubstanciales, nosotros hablamos con decenas de miles de personas en las plazas públicas. Hasta hoy llevo 106 actos multitudinarios en los que han participado más de 500,000 de personas. En cada uno de esos actos he presentado por escrito decenas de propuestas, mis discursos son transmitidos en directos por las redes sociales, mis tesis son radicalmente opuestas a las de los pupilos de Uribe y su concepción de extrema derecha. Ese es el debate de fondo y está planteado. Entonces, acá lo que uno puede decir es, está rechazando de nuevo los debates y él está confiando en que su triunfo en primera vuelta se lo dará justamente esta gente que está llegando a aclamarlo, a apoyarlo en estos escenarios que son la plaza pública, y esto es perfectamente válido pues porque es su estrategia de campaña. 106 actos públicos ya dice el candidato Cepeda, Mariana. Sí, y sí lo hemos visto, ¿no? Sí lo hemos visto llenando plazas, sí lo hemos visto, digamos, quedando estos discursos muy criticados porque él sale leyendo, por ejemplo, pero pues yo creo que sin duda ahí está la contundencia. No nos sorprende tampoco de Iván Cepeda porque es muy en la línea de lo que fue la campaña también de Gustavo Petro, ¿no? Esta línea de llenar plazas, incluso siendo presidente, pues Gustavo Petro sí es muy de incentivar a las personas a salir a las calles, a reafirmar el mandato popular o la voluntad popular es a través de la manifestación social, y creo que es un poco también el discurso que tiene Iván Cepeda. Ahora, yo no creo que eso sea excluyente de los debates, es decir, uno puede también hacer campaña en llenando plazas y digamos que reafirmando el mandato popular, pero creo que también pues es importante este tema de las discusiones y los debates como un escenario pues sí de disposición para mostrar sus propuestas, para mostrar incluso sus posturas, para responder incluso entre cuestionamientos que haya entre unos candidatos y otros, pero pues si lo pensamos a nivel estratégico, le está saliendo muy bien a Iván Cepeda esto de no asistir a debates. Así es, y pues él lo había dicho, incluso lo dijo aquí en estos micrófonos en De Frente, uno de los miembros activos de su campaña, Gustavo Bolívar, y es que faltando 1, 2, 3 semanas es que se iban a poner las pilas a hacer campaña, y la campaña de ellos es esta: llegar a las regiones, convocar a la gente, hablar con la gente, y esto por supuesto, como usted muy bien lo dice, Mariana, está funcionando. Entonces, si a uno le funciona algo, pues no cambia la estrategia, ¿cierto? La mantiene porque es lo que hasta el momento pues a Iván Cepeda le sirve, le conviene, y además le está generando resultados porque es él el que está liderando las encuestas en nuestro país y también la conversación en las redes sociales. Justamente vamos a hablar de eso aquí a continuación en la sección Red Flag, porque tenemos una noticia importante, la ha dado esta mañana Daniel Coronel en sus redes sociales, y es que el Consejo Nacional Electoral va a sancionar, tiene lista ya una resolución a la encuestadora Atlas Intel porque sus encuestas, o más bien sus sondeos, los presenta como encuestas, y esto no está permitido en la ley colombiana. Ya les vamos a contar específicamente qué fue lo que dijo Daniel Coronel, qué es lo que va a pasar con Atlas, o bueno, cuál es la irregularidad que está cometiendo Atlas, pero además vamos a tratar de entender también cómo las adhesiones a las campañas políticas han impactado a los candidatos recientemente en el último sondeo que hace, o en el último estudio, mejor, que hace Bochica Network. Vamos a hablar entonces en Red Flags. Sergio Espinosa, CEO de Bochica Network, gracias por estar otra vez aquí en De Frente. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Paola. Gracias por invitarnos nuevamente aquí al lado del cañón, mirando el pulso electoral en estos últimos 20 días. Buenísimo, Sergio. Igual por eso también hemos estado durante las últimas semanas hablando contigo también, pues porque es lo que queremos, ¿no? Ir viendo cómo se va moviendo este tablero electoral en materia de conversación en las redes sociales, cómo las encuestas están impactando y otras cosas que siguen también moviendo esa aguja. Pero antes de revisar
justamente cómo las adhesiones, las nuevas polémicas, los escándalos, las conversaciones pues están impactando no en los candidatos. Quiero que hablemos de esto que mencionábamos que tiene que ver con Atlas Intel. ¿Cuál fue la irregularidad que cometió? O más bien, tú como experto en todos estos temas nos puedes explicar muy claramente, de forma muy pedagógica, cuál sería la razón por la cual el CNE va a sancionar a esta empresa, o más bien a no dejar que sigan realizando sondeos en nuestro país, precisamente porque no están cumpliendo con la ley de encuestas. Correcto. Digamos, hay varias cosas que hay que considerar desde el punto de vista técnico, pero la más importante es que Atlas comete un error técnico que, como lo hemos dicho desde el año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de hablar con medios y vimos las primeras encuestas de Atlas y nos dimos cuenta que la metodología versus la ley de encuestas y el contexto electoral en Colombia, pues no eran temas asertivos, exactos. De hecho, produjimos 3 informes basados en las encuestas que ellos, o los sondeos que ellos soltaban a la red, y nos dimos cuenta de un detalle cuando estaban publicando su ficha técnica, que no decía estrictamente encuesta, sino decía que el tipo de análisis era RD, que en inglés traduce algo así como análisis digital aleatorio. Uh-huh. Eso traducido al contexto de las elecciones es un sondeo. ¿Qué pasa? La opinión pública no tiene conocimiento técnico, no tiene que tenerlo, y esto es aprovechado por Atlas Intel para divulgar unos resultados de unos sondeos que ellos llaman encuestas, o permiten que ciertos medios de comunicación lo llamen encuestas. ¿Para qué? Para dar la impresión de que estos sondeos tienen el imprinting del censo electoral y de la demografía asociada a lo que tiene que tener una encuesta, pero realmente no es así. Uh-huh. Este error realmente lo han cometido otras encuestadoras, pero pues digamos el énfasis aquí está en Atlas Intel, que es la que ha generado más ruido, ha tenido más divulgación, ha tenido más frecuencia, y medios especializados y medios grandes que tienen grandes megáfonos en Colombia han estado divulgando estos resultados. Y lo que hemos visto en las redes nosotros es que hay mucho enamorado de los resultados que publica Atlas Intel. Entonces, cuando vamos y miramos los datos y las cifras técnicas que ellos están manejando, nos damos cuenta que hay unas imprecisiones que empezamos nosotros a denunciar, a decirle al CNE, a decirle a los medios, a decirle a los candidatos, a las campañas, a la opinión pública, con análisis técnicos, con documentos que están publicados en la página de Ochica en este momento, que tienen fecha de enero, de febrero, incluso del año pasado, diciendo por qué técnicamente estas encuestas están mal hechas. Sí, que era lo que hablábamos la vez pasada, pero bueno, entonces aquí lo que se espera es que el CNE confirme esa decisión, porque esta sanción, como ya lo decíamos, pues va mucho más allá de simplemente iniciar algún proceso administrativo, sino que también es suspender o pedirle a la encuestadora que suspenda estos ejercicios que está haciendo de sondeos que, como ya lo hemos explicado, pues no cumplen con la ley de encuestas en el país. Pero bueno, Sergio, entonces ahora sí hablemos sobre los resultados del último ejercicio que ustedes han hecho, el estudio, el análisis que están haciendo sobre las conversaciones en redes sociales de los candidatos. ¿Cómo les fue a todos ellos y cómo les está pues sirviendo, ¿no?, las adhesiones que han anunciado? Bueno, digamos que la reacción de la red que tuvo a las adhesiones que han tenido las campañas de los partidos se notó. En el caso de Cepeda, Los Verdes, la más reciente adhesión de Murillo le dio un saltico que es mucho más notorio, pues por lo que va punteando. En el caso de Paloma, ella pasa de un 20%, digamos, rebota, como habíamos dicho, y empieza a subir por la adición de los partidos conservador liberal, en fin. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que es, hay que verla como es. De pronto, cuando vemos la gráfica, nos damos cuenta, si tiene la gráfica, que la pendiente, o sea, la velocidad a la que crece es más pronunciada que a la que crece Paloma Valencia. Eso que en estos 20 días en algún momento puede haber un curso.
A ver, veamos la de gráfica. de esos candidatos. Sergio, veamos la gráfica. Entonces acá, esta primera imagen que estamos viendo dice, primera vuelta, favorabilidad de candidatos según las redes sociales. Entonces, Iván Cepeda, 42.34%. Esto, según lo que vemos acá en estas barras, es el doble de lo que tiene Paloma Valencia, que que registra un 22.69%, y Abelardo un 18.18%. Sin embargo, vemos que Paloma tiene una flecha hacia abajo, o sea que Paloma está bajando en la favorabilidad que tiene en las redes sociales. Y a pesar de que va por encima de Abelardo, Abelardo sube, pero se habla más entonces de Paloma que de Abelardo. Y por supuesto Iván Cepeda, sobradísimo, ¿no? Ok, bueno, aquí esto sí es un error que he cometido, me estoy dando cuenta. Paloma está subiendo, había caído en el último estudio que hicimos. Esto simplemente es un error gráfico. Ella va subiendo, los tres candidatos que están punteando han estado subiendo de manera consistente, porque por ejemplo ahí también se nos fue la flecha de Sergio hacia arriba. Han estado bajando los candidatos de centro un poco y se han estado favoreciendo los candidatos que están en la izquierda, los tres primeros, que son los que están punteando. Pero por sí, ejemplo, en el caso de Iván, de ellos tres, los que están punteando, ¿qué le ha funcionado a cada uno en las redes sociales para que sigan hablando de ellos y para que esta favorabilidad esté aumentando? Es muy bueno para lo que está pasando con el candidato Cepeda, por ejemplo, que lo han estado entrevistando en medios como Caracol, donde se desmitifica un poco como el coco de propaganda que ha estado circulando en las redes, que me gustaría que habláramos de eso a propósito del Honduras Gate. Y se nota que la gente como que entiende un poco mejor de primera mano, no a través de las redes, sino más bien enterándose a primera mano con las entrevistas que el candidato ha dado, que es un candidato mucho más tranquilo y pausado que Espectro, que es más reactivo, más reaccionario, ¿sí? De pronto Cepeda luce más pausado según lo que dice la gente, y eso le favorece. Máxime que no asiste a debates, entonces la gente necesita otras formas para validarlo, y pues en las redes han estado comentando eso. En el caso de Paloma, por ejemplo, sí, las adhesiones de los partidos le han jugado a favor, aunque sí la critican mucho por lo que recientemente que ha sucedido con su vicepresidente, con su fórmula presidencial, que lo han estado anulando, y de hecho ya en algunas vallas no aparece. Es algo que la gente le pregunta, ¿pero por qué? Y eso es algo que esa campaña le debería poner atención, porque primero es una crítica de sus mismas huestes, y segundo, Oviedo jaló mucho voto de opinión, como nosotros notamos mucho antes de que fuera el 8 de marzo, y donde todas las encuestadoras dijeron que el 1 el 2%, y nosotros dimos cuenta que era un porcentaje mucho más grande, precisamente porque jaló voto de opinión. Eso es algo que esa campaña debería tener en cuenta. Cuando la comunidad lidera, la paz es un hecho. El programa se queda en el territorio a través de su gente. Y yo como mujer campesina me siento orgullosa de haber podido liderar un proyecto como esto de esta gran magnitud. Sergio, yo quería preguntarte este tema de la favorabilidad de las conversaciones en redes sociales, ¿qué tan representativo es? ¿Qué tantos indicios o qué tanto nos acerca, por ejemplo, a un voto o a una decisión como tal electoral? O sea, ¿qué tanto esto que estamos viendo se puede traducir en las urnas? Ok, bueno, esa pregunta, como coloquialmente la decimos, es ¿cómo le entra el agua al coco? Ese es el santo grial de todo este análisis que se hace, y de hecho que las encuestas también de alguna manera lo tratan de extrapolar. Y lo voy a explicar de la manera más sencilla posible. Cuando arrancamos hace 27, 28 semanas el análisis, nosotros hacemos un mapeo del espectro que hay hoy, en ese momento. Uh-huh. Y nos damos cuenta que hay unos comentarios a favor o en contra de todos los candidatos. Pero por esa opinión sola no podemos pensar que esa persona va a votar por tal o cual candidato. Tenemos que esperar a ver si esa persona de manera consistente a lo largo de las semanas
se manifiesta a favor o en contra de ese candidato. Esos comentarios los capturamos y estadísticamente nos damos cuenta que si una persona, digamos, en 25 semanas comentó 10 veces acerca de ese candidato y de esas 10 veces, 7 comentó positivamente y otras como que es una crítica asertiva, pero no de propaganda negra ni de ataque personal, nos damos cuenta que la persona va a tener una tendencia a votar por ese candidato y le asignamos a eso un percentil. ¿Qué es un percentil? Estadísticamente un percentil, ¿qué es? Cuando tú tienes una muestra de datos que se agolpa hacia cierto sector del espectro del 0 al 100%, tú te das cuenta que la favorabilidad la puedes correlacionar con esa nube de gente que esa nube de comentarios que se está acercando hacia cierto extremo del espectro, y nos damos cuenta que esa persona realmente favorece, por ejemplo, a Paloma o a Abelardo o a Cepeda. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si analizamos los comentarios de esa persona hacia los otros candidatos? Son comentarios de crítica que son desfavorables, no son propaganda negra, son desfavorables, en contraste con los mismos comentarios de esa persona hacia el candidato de preferencia. Entonces, ese contraste también nos ayuda a establecer que esa persona puede tener una tendencia de derecha o de izquierda o de centro, y le asignamos, en estos momentos ya estamos empezando a hacer la cocinada de esos datos para saber más o menos cuántos votos va a poder tener alguno de esos candidatos. Siempre el algoritmo tiene un error más grande en el candidato que puntea, y los candidatos que siguen tienen una aproximación mejor. Eso todavía es digamos, motivo de ajuste, pero hemos identificado a nivel porcentual primero, segundo, tercero en momentos anteriores a esta elección de manera bastante precisa. Entonces, digamos que es la forma de explicarlo. Podemos saber que los que estén por un percentil arriba del 70 y pico % van a favorecer a cierto candidato, ya no se van a mover de ahí, y más bien estamos ahorita en estos últimos días persiguiendo a los que no saben, a los que están indecisos, a los que comentan de manera muy neutra. Claro. Que no sabemos a quién le está dando su token, ¿no? Sí. Su voto de confianza. Claro, es que en las redes sociales también hay muchos indecisos o gente que no opina, no comenta, no dice nada, pero que igual también tiene pues posibilidad de votar. Veamos la siguiente gráfica, Sergio, que es como un recuento de las últimas 3 mediciones o los últimos 3 análisis que se han hecho, en donde vemos cómo Iván Cepeda sube de 39.9% a 41.49% y ahora que se ubica en 42.34%, es decir, es una constante subida para este candidato. Por el contrario, Paloma Valencia está como en una especie de montaña rusa porque venía subiendo, luego baja y luego vuelve a subir hasta un 22%, 22.69%. Ya los explicaba Sergio que los 3 candidatos que puntean en las encuestas también están punteando acá y están subiendo además, ¿no? Lo mismo pasa con Abelardo de la Espriella, que sube, pero muy poco, de 16.49% en la primera medición a 17.08% en la segunda y 18.18% en la tercera. Pues uno podría pensar que está manteniéndose como estable o que sube muy levemente. Yo quisiera preguntarle justamente sobre estos 2 candidatos, Paloma y Abelardo, ¿les ha funcionado o más bien no estas peleas que han tenido las campañas durante las redes sociales, estos rifirrafes que hemos visto en las últimas semanas, en donde incluso desde los hijos del expresidente Uribe hasta asesores muy cercanos a Abelardo, agarrados, echándose pullas, vainazos, Trino va, Trino viene, esto en la red social X? Y por supuesto, aunque ellos dos dicen nosotros no nos hemos atacado directamente, pues sí estamos viendo que sus 2 campañas se están tirando a matar, porque como ya lo mencionábamos también, pues Iván Cepeda los está dejando borrados prácticamente en estas conversaciones, ¿no? Pues a ver, eso tiene 2 lecturas, porque realmente hay 2 grupos que están en esta conversación. Para el algoritmo es claro qué está pasando, porque en una dirección hay una gente que dice, oiga, no peleen porque nos va a ganar la izquierda, pero infortunadamente para ese grupo de votantes de derecha es un grupo menor. El mayor grupo
se dan pullas indistintamente. Hay muchas publicaciones de Paloma donde sale los seguidores de el tigre presidente, cualquier crítica que le hacen a Abelardo, realmente ponen el tigre presidente sin argumentación, sin comentarios, pero uno se da cuenta que son seguidores acérrimos de Abelardo Lasprilla en este caso. No, pues tiene unas bodegas. Tiene unas, sí, tiene unas bodegas activas que una, son implacables, además, ¿no? Sí, nosotros nos hemos dado cuenta de las cuentas que siguen a Abelardo, son cuentas que tienen 5 amigos y 200 posts, ¿sí? Entonces eso es muy fácil de detectar y es más del 50%. Eso correlaciona muy bien con lo que me gustaría que habláramos en algún espacio, y si es este lo podemos comentar, porque si ustedes se acuerdan, nosotros hablamos de la propaganda negra y de la proporción muy grande que había en contra del candidato de la izquierda, y en esa misma semana sale lo del Honduras Gate. Entonces eso es algo que vale la pena ver, porque lo que nosotros observamos es que pueda que 4-1 hace 4 años en contra de Petro fuera algo que uno dice aleatorio, con intención, hay unas boletas ahí funcionando que están identificadas, pero en este momento la proporción es 10-1. Eso ya no es aleatorio, ¿sí? Eso es programático, eso es sistémico. Y lo hemos visto porque el algoritmo, él sigue patrones. Y los patrones de propagación de la propaganda negra que en este momento se están dando en las elecciones en Colombia son muy similares a los que tenía en la elección de Hillary Trump en el 2016, cuando apareció Cambridge Analytica. Y ahí pues no puedo decir más porque no tengo documentos ni cosas que lo soporten, pero esto es un tema de carácter técnico. Y los patrones de propagación son muy similares. Entonces, si uno conecta puntos y mira dónde irás, yo no quiero ser conspiranoico ni nada, a mí me gustan los hechos y los datos, pero es muy raro y muy coincidente que un foro independiente como lo es Bochica Networks identifique eso en la red, porque estamos viendo una gran cantidad de cuentas. O sea, si ustedes fijan la ficha técnica, en la última semana logramos acumular casi 100.000 cuentas que llevábamos cocinando durante meses hasta que ya logramos nosotros hacer una traza de qué estaban comentando en la red y pudimos ponerlas como parte de la muestra, y nos damos cuenta que definitivamente la propagación de los mensajes de propaganda negra siguen un patrón muy parecido al que hacía Cambridge Analytica. Sergio, yo ahí tenía la duda precisamente sobre este tema, y es entonces ¿qué rol está jugando la propaganda en estas elecciones? Vemos, como decía Paola, pues unas bodegas muy organizadas, muy sistematizadas, un montón de cuentas que incluso llevaban años sin interactuar o no tienen seguidores, pero que ahora están inmiscuidas en política, no solo, por ejemplo, atacando a la oposición, sino incluso haciendo difusión o ampliando los discursos de determinado sector político. Entonces, no sé qué notaron ustedes. ¿Influye, por ejemplo, en la favorabilidad o no de los candidatos esta propaganda, o qué rol está jugando? Definitivamente, porque la IA también se puede usar desde el lado oscuro de la fuerza. Entonces se ha sistematizado mucho la publicación, se ha afinado mucho el mensaje y la forma de influir en ciertos foros y discusiones, y se afianzan mucho los mensajes individuales que los candidatos han estado, digamos, emitiendo. Y la gente sí empieza como a comentar y a decir, no, pero viene lo que dice, no, pero este candidato. Hay unos indecisos, sí, que puedes entre los que no saben y los que definitivamente están como en un tema neutro, que ya están empezando a inclinar porque es muy incisivo, es muy persistente y muy abundante también el mensaje en la red de propaganda. Entonces es algo que termina quebrando al electorado desde el punto de vista de hacerlos tomar una decisión, que fue precisamente lo que pasó con Cambridge Analytica en los Estados Unidos con Hillary. Claro. Bueno, pues no, Sergio, estamos muy atentos aquí desde Tercer Canal en lo que siga encontrando pues este ejercicio que hacen ustedes desde Bochica Network. Seguramente en las próximas semanas la cosa se pondrá mucho mejor, porque ahora sí viene lo duro más, o bueno, desde hace rato ya lo estamos viendo, pero
ya los candidatos tienen que echar mano de todo y en las redes sociales pues aprovechan para generar escándalos, polémicas, para seguir atacándose los unos contra los otros y pues esto entonces generará muchísima más conversación. Bueno, acá hay una cosa antes de terminar que también nos llama la atención y es que usted nos decía pues que solamente estos 3 personajes que están liderando las encuestas, que además representan los extremos, pues son también los que están generando la conversación en redes. Y entonces, ¿qué está pasando con el centro? Todas estas campañas, incluso videos que se inventan con inteligencia artificial, hasta con las frutinovelas han innovado. Los candidatos del centro y los que se dicen independientes, ¿no les está funcionando nada esta estrategia para poder pegarle por lo menos al perro en las redes? Pues eso funciona porque a la gente le parece simpático y eso jala mucho. ¿Cuál es la prueba y la muestra? Porque aquí hay que hablar con hechos y datos nuevamente. Rodolfo Hernández, si ustedes se recuerdan hace 4 años en TikTok él hacía pendejadas, ¿cierto? Y eso le parece simpático a la gente, a los jóvenes particularmente. Entonces eso sí funciona, las frutinovelas, eso funciona muy bien porque es simpático, es atractivo, la gente se engancha, lo mira completo, lo comparte. Y es una forma muy lúdica de mandar el mensaje. Que han desperdiciado que la oportunidad de tener ese usuario cautivo mirando es el tema de la falta de la propuesta. O sea, cambiaron la interfaz para seguir haciendo lo mismo. Entonces ese es un error, porque pues, la gente lo critica. Entonces, claro. Porque sí es enganchador, o sea, a la gente le parece chévere mirar esas fruticas ahí bravas, felices, los corazoncitos, todo el cuento. Eso sí, eso es así, eso funciona. Porque es curioso, es nuevo, es innovador, pero no le dan la vuelta de tuerca al mensaje, que es lo que demanda la red desde hace muchas semanas, diciéndole, bueno, dígame cuál es su propuesta. Sí, claro. Es algo que sí hizo Oviedo, por eso le fue bien en la gran consulta y por eso sigue con su tema siendo muy incisivo en que él critica algo que esté pasando en el gobierno actual y dice de pronto cómo mejorarlo. Eso está bien, pero crítica solamente eso a la gente no le ha funcionado realmente. A mí me gustaría que miráramos la última gráfica, que es la que tiene toda la trazabilidad, para que ustedes se den cuenta cuáles son ya las tendencias que se marcan, porque ya estamos con una inercia suficiente para primera vuelta. A ver, veamos la última gráfica. Sí, ahí la tenemos, ahí está. Ok. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Paloma decayó durante 6 semanas de manera consistente, tuvo un brinco hacia arriba por el tema de las adhesiones, pero si ustedes se dan cuenta, el que consistentemente ha estado creciendo es Abelardo. ¿Qué quiere decir? Que de pronto, en algún momento, esas 2 líneas se cruzan. Claudia y Sergio han estado como parejos y decayendo un poquito. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento, estas semanas, la gente está ya jugándose su voto. Si ustedes se dan cuenta, digamos que hay una correlación casi que estrecha entre el decaimiento de unos y el crecimiento de otros. Aquí ya no aparece Luis Gilberto y esa es la adhesión, el brinquito de 41, 45, 42, 34 que le dio a Cepeda. Realmente que se refleja uno a uno, pues lo hacen absolutamente explícito, hacen un evento donde dicen que sí señor, que muchas gracias y que vamos adelante con Cepeda, etcétera. Eso se refleja de una, porque es una adhesión directa, consistente y asertiva, que es lo que hemos dicho antes. O sea, cuando es algo explícito, la red de una vez, el algoritmo también empieza a hacer la corrección para poder decir que la favorabilidad ya no está distribuida, que está concentrada en un candidato. Bueno, entonces si hay más anuncios en los próximos días, esto también se puede mover y ahí estaremos entonces pendientes con Sergio Espinosa de Bochica Networks para que nos siga haciendo estos interesantes análisis. Sergio, muchas gracias como siempre, que tengas un feliz día. Muchas gracias a ustedes y nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Chao pues. Las vías terciarias conectan territorios, generan oportunidades y acercan la paz a las comunidades rurales. 8.533 metros lineales construidos para transformar la vida en el campo.